Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Guy arriesga su vida basados en el libro. El plan de Pete era mucho más sencillo de lo que pensaba. Utiliza a Guy, que puede entrar y salir de cualquier habitación de la casa, para actuar como un ladrón para entrar y robar la información comercial de Tony. Todos los documentos importantes se guardaban en una habitación secreta en el último piso de la casa a la que normalmente solo Tony podía acceder. Con el conocimiento de Pete de haber puesto un pie dentro, le permitió saber exactamente cuántos elementos importantes había ahí. El trabajo de Guy consistía en colocarse ahí y luego utilizar una pequeña cámara para extraer la mayor cantidad de información posible del documento. Pero el problema era en que los días en que las cosas eran normales, acercarse a la habitación era muy difícil porque siempre había guardias alrededor para vigilarla. Entonces, si quieres acercarte a esa habitación sin ser descubierto, debe haber una situación anormal en la casa, y ese es el trabajo de Babe. El papel de Babe es el de un loco que quiere enfrentarse al viejo zorro y arrastrarlo a la red, sin un plan, sin ni una sola arma. Dejar que Babe entrara a su oficina era muy arriesgado, porque si Tony quería deshacerse de Babe, podía hacerlo de inmediato. Pero afortunadamente el anciano fue demasiado descuidado. Tony probablemente pensó que Babe no podía hacer nada por sí solo, entonces dejó que Babe hiciera estragos a su antojo. Sin embargo, por supuesto, él todavía no fue descuidado hasta el punto de estar solo en la habitación con él. Sus subordinados de confianza como Kenta tenían que permanecer al lado de Tony, no diferentes a una sombra. En cuanto a los otros subordinados en casa, fueron convocados especialmente para hacer guardia en la oficina de Tony, porque por muy importante que sean esos documentos, lo más importante de la casa es Tony, y Pete lo sabe bien. Luego utiliza esta laguna jurídica como precursora de planes clásicos, como convertir a Guy en un agente secreto y a Bey como cebo. El trabajo de Bey es distraer a todos y provocar el caos hasta que Guy recopile todas las pruebas. Luego, Guy vendrá a la oficina de su padre para confirmar su identidad y mostrar claramente de qué lado estaba, asumiendo la responsabilidad de sacar a Babe, y finalmente echa a Babe de la casa como si fuera él quien arrojó a Babe, él fuera. Sin embargo, la verdad es que ayudó a Babe a escapar para siempre. Así sucedió todo. Plan sencillo, de alto riesgo, pero los resultados fueron más exitosos de lo esperado. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Bey enarcó las cejas y le preguntó a Pete, ¿a dónde vamos a enviar esta evidencia? ¿Enviando? No lo enviaré a ninguna parte. Oh, desde su asiento, cómodamente, apoyando contra el sofá, Bey saltó tan pronto como escuchó la respuesta de Pete. Si no lo enviaste, ¿por qué quieres que lo tome? ¿Sabes lo riesgoso que es esto? Lo sé, pero escucha primero, explicó Pete con calma. Si envías las pruebas en secreto, existe la posibilidad de que todo lo que hicimos en secreto se pierda. Mm, es decir, cuanto más lo sepa la gente, más peligroso es. O si lo enviamos, existe la posibilidad de que papá lo encuentre y lo destruya primero, y terminará ahí, dijo la figura alta con voz tranquila. Sus ojos se centraron en la pantalla del portátil, mientras sus largos dedos continuaban presionando el teclado como si estuviera trazando algo, y enviar las pruebas a la policía es la opción más estúpida, porque el trabajo policial no es tan importante como el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Babe sin entender realmente lo que Pete estaba pensando. Todo lo que sé ahora es que la otra persona parece muy relajada, como si no estuviera preocupado en absoluto por este plan. ¿Hacer una presentación en vivo? Ja, así. Pete colocó su computadora portátil en la mesa baja frente a él antes de girar la pantalla para mirar a Babe. Luego presionó el botón de desplazamiento hacia abajo para ver todos los documentos que ha tomado Guy, que es bastante. Si envía el archivo completo, es posible que se pierda en cualquier momento,
Pero si lo publicamos y lo transmitimos en vivo, mucha gente lo verá y será muy difícil deshacerse de él.